cosas que muchas veces no son comparables porque hay países donde el voto es obligatorio, porque la forma de registrar la participación no es la misma según los países y muestra muchas veces tasas de abstención fuertes simplemente porque la forma de registrar la participación electoral en Colombia no favorece el país de cierto modo y en realidad entonces cuando estudiamos históricamente, geográficamente, sociológicamente, uno se da cuenta que la participación no siempre es baja, ¿sí? Y que hay épocas, hay tipos de elecciones, hay lugares en Colombia donde hay realmente una participación fuerte, una participación electoral fuerte, ¿sí? Y dar cuenta de esto en este libro y de, digamos, de tratar de dar ideas un poco más complejas al respecto. Entonces, básicamente esto fueron nuestros dos objetivos y entonces les dejaré pues, leer el libro para ver un poco los detalles de todo esto Bueno, un poco ya para complementar lo que dice Jan, es este libro, pues, parte de la idea de qué posibilidades hay de que acá podamos implementar un voto obligatorio, ¿no? Entonces, les decíamos, bueno, hay particularidades en el país que nos permiten analizar esas posibilidades. Una de esas particularidades son distancias geográficas que hay entre puestos de votación y una de las más grandes y transversales que a Colombia es el conflicto armado y es una de las variables que también vienen a dificultar o a caracterizar las formas de participación en algunos sectores del país, no de manera generalizada y en algunos tipos de elecciones. Este tipo de aportes también y análisis de los que queremos fundamentar en este libro, sin, como le dice Jan, tomar a priori o tomar partido sobre una decisión de un voto obligatorio, no más allá de eso, las dificultades que hay en Colombia frente a ello y también en esta perspectiva de comparación regional, cómo estamos a nivel de América Latina, ¿no? Sí, y que a veces son odiosas pueden darse o no de acuerdo a las características propias de las formas de registro en el padrón electoral y las formas de que sea voto obligatorio o voluntario, ¿no? Entonces, en esa medida también la idea esa semilla de qué podemos hacer, hacia dónde podemos fortalecer los procesos electorales en el país para generar una población se anime a votar o generar territoriales instrumentales que la a la ciudadanía si es que queremos tener mejores índices de legitimidad en las elecciones, que a veces las vemos no tan claras y lo vemos en casos como elecciones, digamos, extracurriculares, como elecciones de plebiscito. Por la invitación a nivel me dijo Vanessa González, le dije que sí porque es muy serio, que trabaja muy bien estos temas y que bueno, con los cuales he podido trabajar en distintas publicaciones o compartir otros espacios de discusión sobre los temas electorales y de la política institucional de Colombia. Y que compartimos que más veces cambió la Constitución para reformar la reelección, ¿no? Ahora que está el problema de Evo, el problema de Honduras, etcétera, Colombia es el país que más veces cambió eso, ¿no? En menos de 20 años, lo cual es una barbaridad, 5 veces. Y ha tenido otras 3 reformas que se hundieron a partir de eso. Y en el tema del libro, trae creo que es un libro provocador en los dos objetivos. El primero, el voto obligatorio, desde que yo llegué aquí sentí que era un tema como tabú, es algo de lo que no queremos hablar. Siento en la élite, sobre todo dirigente colombiana, un miedo al voto obligatorio. Yo tengo una posición bastante más positiva en términos normativos y si hacen una revisión de esas columnas van a ver todos argumentos decimonónicos, ¿no? Muy normativistas. Esa es la primera cosa. Entonces ese es un gran aporte del libro. Hablemos de un tema que es central, que es el voto obligatorio y que en el fondo, en el trasfondo de este tema, hay cómo hacemos para tener una democracia de calidad y entendiendo que América Latina y quiénes son los que participan, porque eso tiene un impacto sobre quiénes son elegidos, ¿sí? Entonces,
que creo que en este objetivo esencial del libro, ahí queda un enorme trabajo y este libro ayuda a meter de vuelta al debate el tema del voto obligatorio. El segundo tema es como, o la segunda conclusión que yo me llevo del libro, antes de adentrarme en particular sobre cada uno de los dos temas. El segundo tema que yo me llevo del libro y que los invito a naufragar en la lectura es el tema de lo local, la importancia de lo local. Comúnmente en el análisis de la participación electoral hay mucha comparación nacional, pero no terminamos de reconocer que la diversidad de Colombia y su riqueza está en la diversidad local, ¿no? La homogenización nacional es más fácil, digamos, en países con capacidad estatal unificada o más homogénea, con procesos de formación de estados más fuertes, como puede haber sido Argentina, Paraguay, países más, Chile, ¿sí? Y Colombia, que tiene un proceso particular, ¿no?, de formación del Estado bastante galado, como pudimos, y constantemente en guerra desde que se independizó. Digamos que lo local le permite a veces las dinámicas locales aislarse de lo nacional, ¿sí? Y en ese sentido hay un factor que quizás en el libro se puede introducir más. No es que no está, sí está, pero en el futuro yo creo que ahí vamos, es en el tema de la descentralización, ¿no? Hay un texto reciente, por ejemplo, y este es un factor quizás que explica la diferencia, que uno de los grandes hallazgos del libro, de que en lo local hay mucha más participación que en las dinámicas nacionales y que en la presidencial versus la legislativa, pero hay una participación casi de 12 puntos más de manera sistemática, lo cual es mucho, cuando las tendencias globales son al revés, ¿sí? Las tendencias globales son, la gente participa más en lo nacional porque elegir presidente es más importante, piensa la gente en otros países, que elegir alcalde. Yo para qué quiero eso, ¿no? O sea, sobre todo en países centralistas, porque supondría que usted dice, yo elijo el presidente y ahí se define todo, ¿no? Ese es el gran partido. Pero en realidad no, la gente entonces vota más en lo local. Entonces ahí creo que hay un trabajo por hacer respecto a la descentralización, de qué manera, por qué la gente percibe que los alcaldes son más importantes. Y ahí les decía, hay un trabajo nuevo, reciente, un libro que es de Levitsky y otros autores, que se llama Party Building in Latin America, un texto que ellos hablan de cómo los nuevos partidos no pueden surgir en países como en Colombia. Fíjense cómo le cuesta al Centro Democrático que le vaya bien en las elecciones locales, aun cuando es gobierno nacional, ¿sí? Y ellos comparan eso con Perú. Y ellos incluso hacen este caso del Partido Verde, su caso, porque cuando surgió en el 2006 le costó horrores. Aun cuando a Moku le fue bien en el 2010, bien relativamente, pues fue segundo, con una votación histórica, y dicen, bueno, el problema es que la descentralización liquidó a los brokers, a los tipos que están en el medio, que eran los senadores. Entonces, si ustedes se fijan este comentario que estamos hilando, ¿y a quién empoderó la descentralización? A los alcaldes. Entonces, esto empata perfecto con el hallazgo del libro, digamos, con la principal conclusión empírica del libro, que es, la gente pareciera, ¿no?, porque de vuelta no lo estamos probando, solo estamos uniendo literatura, pero pareciera que la gente encontró que el Senado, yo para qué voto eso, y ni hablar la Cámara, ¿no? O sea, yo para qué voto eso si los auxilios parlamentarios fueron liquidados, que era el principal fuel, digamos, el combustible de movilización, ¿no?, que tenían. Entonces, eso, yo para qué voto esos tipos si ahora el que me dice a quién votar es el alcalde. O sea, se invirtió, ¿no?, la torta. Antes era el senador me dice por quién voto en lo local. Ahora es al revés. El alcalde me dice por quién voto en lo nacional, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo por hacer, porque siempre a medida que bajas de nivel se suponía que hay menos participación. Entonces ahí hay un gran hallazgo de este libro, hay un trabajo serio en términos metodológicos de discriminación de zonas de altos niveles de votación a partir de análisis clúster, etcétera,
que creo que sería bueno, digamos, teniendo una audiencia bastante joven acá, aprender a hacer, digamos. Creo que Vanessa es buena, muy buena en eso, y también Jan en temas de análisis, o sea, esto y análisis geográfico, la combinación de clústeres geográficos. Entonces, esto en términos de análisis macro es innovador, que también es una cosa positiva del libro. Pero al mismo tiempo, digamos, hay que seguirle trabajando a esto porque además lo hacen a nivel de mesas, ¿no? Lo cual es bastante más interesante, un trabajo. Ok, ahora voy a volver unos pasos atrás. Hablemos del voto obligatorio. Entonces yo aquí lo que veo es la participación electoral mundial ha bajado, o sea, si uno mira todo el mundo, bajó, ¿sí? Desde el 60 para acá, más de 10 puntos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que por ahí la gente está percibiendo que lo electoral tiene problemas o no es suficiente, hay una crisis de representación. Bueno, podemos extrapolarlo a crisis de representación o mirar un problema más técnico. Ejemplo, que las elecciones se roban fácilmente, ¿no? Pregúntenle a Evo. O sea, hoy es fácil, ¿no? O sea, es muy fácil. Frente a Venezuela, digo, cualquier país, no importa el color político del gobernante, a Orbán, Putin, ¿no? O sea, no importa el color, a Trump, ¿no? A Bush. O sea, hay muchos casos con mucha facilidad y no importa si el país es desarrollado o no. Es más, yo creo que más desarrollado, más sofisticado el método de robo, ¿no? Hay que mirar. Pero digo, la gente, digamos, cuando ocurren episodios como eso, la gente se frustra, ¿no? Con respecto al mecanismo, que al fin y al cabo es un voto. Y lo que vemos es que hay más gente, otro tipo de participación que ahora está en boga, por ejemplo en Chile, que son las protestas, etc. Y si a eso le sumamos la cuarta revolución industrial, donde la gente quiere todo ya, ahora, en el preciso instante, porque puede ver en Twitter, ya no puede esperar 4 años a que le prometan que le van a bajar el IVA un punto por año, ¿no? O sea, yo quiero comer mañana, ¿no? Y a mí o me bajas 4 puntos este año o no me importa, claro. Y entonces ahí hay un problema de expectativa y de necesidad de atención versus velocidades institucionales que la democracia no está pudiendo solucionar, ¿sí? Y el voto, que sería como el traje de la democracia más fácil de representación, no estaría funcionando. Entonces creo que el argumento, digamos, de Laika, de que el voto obligatorio aumenta la desigualdad, es quizá el argumento más fuerte, y aquí es donde cada uno tiene que tomar una posición respecto a, ¿ustedes creen que es importante que se cumplan los principios DARIA, que debe haber dos tipos de igualdad, digamos, la de deliberación pública, lo cual está difícil con Twitter, ¿no? Porque cada uno habla por sí solo con sus amigos, entonces no hay deliberación. Pero digamos, el otro principio es que las elecciones, todos podemos ser candidatos. Entonces hay dos problemas que yo veo respecto a por qué es bueno el voto obligatorio, así normativamente. Primero, una legitimidad de input. Hay más gente que se manifiesta respecto a si está de acuerdo o no que, en nuestro caso, Duque sea el presidente o no, o Claudia sea la alcaldesa o no, ¿sí? Hay más gente. 10% más en el mundo no tienen voto obligatorio, así a grandes rasgos, ¿sí? De manera sistemática. Y yo prefiero que haya más gente que opine a menos gente que opine. Esa es la primera opinión. La segunda cosa es legitimidad de acceso. Hay una relación tensa entre dinero y democracia, ¿sí? Y lo que uno termina viendo, que es la pregunta de fondo de Laika, ¿no? Y lo que uno termina viendo es, cuando hay voto facultativo, los que tienen más recursos, para no decir dinero, recursos, que la información les cuesta menos, acceder a esa información les cuesta menos, llegar a la urna de votación les cuesta menos, ¿no? Que viven en ciudades y no viven en lugares rurales, etcétera, etcétera. Esa gente sortea, digamos, problemas más fácilmente y vota, y tiene más influencia sobre lo público. Eso es desigualdad, o sea, ahí es una reproducción de la desigualdad de nacimiento, ¿no? O sea, debido a ignorancia. O sea, hay un problema de legitimidad de input grave. Y el segundo es de legitimidad de acceso. ¿Quiénes pueden ser candidatos? Lo discutimos en Twitter con Jan el otro día. ¿Quiénes pueden ser candidatos a nuestro sistema?
es una plutocracia, los multimillonarios, o los que acceden a dinero por lugares indebidos, ¿no? No sé, hoy está de moda la revista Soho, saquen la conclusión de por qué, ¿no? La hija de Aida Merlano, ¿no? Está ahí, empelotándose. Pero digamos, lo que uno ve, ese es un fiel reflejo digamos, de la vulnerabilidad del sistema, de la desigualdad del sistema. La hija de una vieja que robó, ¿no?, en la elección, o por lo menos la justicia dice eso, hizo fraude electoral, eso dice el Consejo de Estado ya, oficial, lo puedo decir con todas las letras, es muy probable que vaya a ser candidata, probablemente cabeza de lista en los próximos 3 años, ¿sí? Porque ya está en la principal revista de tiraje, hablando de ello en Hora Prime. Entonces, ¿cuáles son los recursos que esa gente tiene? Esa persona, sin ningún programa, sin ningún nada, hoy, tiene mucha más capacidad de llegar al Congreso que cualquiera de ustedes, que puede ser un excelente líder barrial, comunal, ¿sí?, o de juventud de cualquier partido que se les ocurra. Entonces, hay una desigualdad brutal. Entonces, esas dos cosas, tú, por lo menos teóricamente, las sorteas con el voto obligatorio. Entonces, bueno, ahí ese debate va a lo largo del libro, y quiero decirles que creo que es muy importante seguir haciendo. Es uno, hay muchos más, pero creo que es muy importante hacerlo, y luego pasa entonces, porque creo que es el punto de partida para pasar más a, bueno, en realidad en Colombia hay participación. Yo soy más pesimista respecto a la participación, optimista, yo soy más pesimista, pero ¿por qué? Que vamos a hacer del libro, ya estoy incluyendo. Pero por ejemplo, no, el libro se llama Radiografía del Desencanto. No me puse a pensar eso recién. A mí me gusta eso porque hay mucha, en este momento hay ánimos caldeados, vamos hacia una propuesta importante, siempre necesaria para hacerle recordar a la gente que es lo que queremos, pero también hay mucha violencia, y creo que eso está fuera de la participación electoral, y fuera, en Chile, fíjense, en todos lados, en Bolivia, y todos protestando contra regímenes diferentes, ¿no?, cosas diferentes. Pero el desencanto no puede canalizarse en violencia, ¿no? Ese es el objetivo que tiene la democracia. Y quizás estas cosas, por ejemplo, pueden ampliar, ser más inclusivo, la votación puede ser más, y trasladar ese desencanto a que no pase a frustración y a violencia, ¿no?, que creo que es un camino que se aspira a no volver a recorrer, ¿no es cierto? Entonces creo que por eso es tan pertinente, digamos, el libro, y hay que seguir ahondando en esto. Bueno, entonces, cuidar la paz, digamos, empieza en lo local, ¿no?, porque es donde más se sintió el conflicto. Entonces, ese trabajo de la diferenciación de regiones es muy, muy importante. Pero yo les decía, yo soy un poquito más pesimista, porque cuando ellos descubren las tendencias y estructuras del voto en Colombia, ahí creo que podemos agregar dos cosas para ser más pesimista, que sería mi caso. Esta participación, que ya es baja, digamos en términos globales, ¿no?, agregados, cuando le agregamos el voto en blanco y el voto nulo, es frustrante, o sea, es deprimente. Es decir, el voto electoral partidista, agreguémosle un family name, ¿no?, al nombre del libro, si le agregamos la palabra partidista, es aún más bajo, estaremos en el 30%, o sea, el voto efectivo por partido, que es la idea de la democracia, elija algo, lo que sea, es muy, muy bajo, ¿no? Esos números en los otros países con los cuales comparamos la participación, en los otros países es 1 o 2%, ¿no? En las nacionales el voto en blanco es como el 4%, el 3%, ¿sí? Y en las locales es abismal el voto en blanco. Pero no es solo eso, con una disonancia, o sea, con una diferencia de rango mucho más grande que la de la participación, ¿no es cierto? O sea, tenemos lugares casi del 50%, bueno, porque Colombia es muy singular respecto al voto. Yo creo que eso en una segunda instancia, cuando combinemos la participación con el voto nulo y el voto en blanco, también está aquí la opción de no marcado, lo cual también es una barbaridad, muchas opciones,
Y ustedes saben que cuando la gente llega al ballot, a la boleta, y ve muchas opciones, es peor, no es mejor. O sea, es uno de los problemas de la democracia, ¿no? O sea, queremos elegir, pero miren, es cuando ustedes llegan a la librería esta que está espectacular. Y yo tengo un problema. A mí no me gusta usar aplicaciones ni nada de los 4.0 que hay dando vuelta. A mí me gusta mirar los libros y olerlos. Es como viejo, siglo XIX. ¿Y cuál es el problema? Que me lleva 1 hora y media la sección de política que está por allá y la de historia que está por acá. ¿Sí? O sea, cada vez que vengo acá pierdo 3 horas o gano 3 horas, como lo quieran ver. Pero es un costo que yo tengo que pagar, tengo que tener las 3 horas, ¿no? Para estar acá, tranqui. Lo mismo les pasa a ustedes cuando van a la boleta. Tienen 3 horas para mirar, ¿ustedes vieron ahora lo que era ahí para elegir concejal? ¿Mamá? ¿Vieron lo que era eso? Era para echarse en una piscina. ¿Sí? O sea, es imposible encontrar el número. Entonces, eso hace costoso, imagínense para el Senado. Eso hace costoso 1100 tipos encontrar ahí quiénes son. Entonces, a lo que voy es más complejo, es bueno porque hay más opción, pero más gente va a votar, no importa, o se va a equivocar. Va a votar por Roy. Así es, ¿no? ¿Ok? No, pues en la misma lista de la U, Roy y votas al Chamorro, ¿no? O sea, dos tipos que no piensan lo mismo, pero están en el mismo partido, ¿no? So, ¿no? Pasa, ¿no? So, entonces te encuentras eso y dices, oh, ok, le erré por poco. Y está en la misma lista, ¿sí? Entonces, ¿y eso qué hace? Y eso llega un momento donde te desencanta, ¿no? Y piensen que eso para nosotros que estamos acá felices y nos reímos, está chévere, pero para la gente que tiene menos recursos es otro brinco que hay que dar. La tercera reflexión, y sobre todo la principal por la cual yo estoy más a favor del voto obligatorio, además de haberlo vivido, es el clientelismo. ¿Sí? Hay una serie de estudios que ven el tema del clientelismo, no hay conclusiones a favor empíricas ni en contra, pero mi impresión, viendo cómo funciona la dinámica electoral más etnográficamente, es la pregunta de fondo es por qué la gente se mueve. O sea, ¿ustedes por qué vinieron hoy acá? ¿No? ¿Qué te movió a venir acá? Y la misma pregunta es qué te mueve a ir a un domingo, que salir de tu casa para ir a votar a un municipio remoto, no sé, Olaya Herrera, tienes que levantarte e ir a una lancha y no sé cuántos kilómetros para llegar a 6 horitas para ir a votar. ¿Listo? O sea, hágame, esos son patriotas, ¿no? O sea, entonces, cuando, o en Caucasia entre las balas, ¿no? Bueno, entonces, digamos, cuando tienen esos escenarios, el clientelismo, ¿no? Lo que hace es que tiene dos escalones. Cuando el voto es obligatorio, tú tienes un escalón como votante de este lado. ¿Y por quién? Y ese es el costo de información. Preguntar a tu primo, ¿no? En diferentes formas de decir por quién. Coca-Cola, Pepsi, colombiana. ¿Viste? ¿Por qué? La segunda cosa, cuando tienes voto facultativo, tienes que elegir dos cosas. Uno, ¿sí? Comúnmente el empujoncito te lo da el clientelismo, ¿listo? Y el costo de ese empujoncito ni siquiera es... a ver, el tipo que pone el empujoncito quiere garantizar el resultado. Y ahí se genera una tensión que puede, o normalmente termina en violencia, ¿no? O en coercitivo, digamos, lo más suave. Entonces, ese mecanismo a mí me chirria porque me afecta con la idea de que el voto es libre y todas esas cosas, ¿no? Entonces, creería que ahorrarnos ese pasito del empujoncito está más bueno. De todas maneras, digo, los partidos en los votos obligatorios también movilizan a la gente y todo eso, ¿no? O sea, ya hay corrupción, pero en menor grado. Estoy como en todo, pero creo que menor. Entonces, bueno, yo creo que todas estas reflexiones me despertó el libro, tienen que leer el libro, a ver qué otras reflexiones les despierto a ustedes. Pero sobre la base de estas dos cosas. La primera, es importante discutir cómo hacemos para mejorar la participación en Colombia y hacerla más igual o voces plurales estén incluidas en el debate público. Y es muy valioso ese debate y se anima desde la perspectiva académica algo discutiendo. El último que lo discutió fue Roy, por eso lo nombré, con su propuesta de que debemos incluir el voto obligatorio por tres periodos electorales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay una idea en la teoría de
que el voto es una costumbre. Gerber y Green han hecho estudios, ¿no? Experimentos en Estados Unidos de que la gente se acostumbró a votar. Y después de que tú votas 3 veces, o sea, usted es joven, si yo garantizo que ustedes van y votan estas primeras 3 veces que voten, de ahí en adelante, salvo que llegue, no sé, Trump contra Bolsonaro y a usted no les gusta ninguno de los dos y usted dice, no, yo me quedo en casa, no me voto. Pero si no pasa un efecto así tipo muro de Berlín, si no pasa un efecto muro de Berlín, la probabilidad de que tú vuelvas a votar es 97%, si tú votas las primeras 3 veces, desde que ya tienes 18 años. Entonces por eso Roy propuso eso, y ahí debe estar bien asesorado. ¿Listo? Es una opción, ¿no? Es una opción, sobre todo en el contexto que estamos de conflicto, bueno, no sé cómo se llama eso ahora porque es difícil decir esa palabra, posacuerdo, conflicto, ¿no? Cada uno se sienta incluido, es decir. Entonces, bueno, eso es muy importante. Y la segunda es lo local, recuperemos lo local, ¿no? Recuperar lo local es muy importante, las elecciones están separadas y eso tiene un efecto y hay que cuidarlo porque últimamente otra propuesta de reforma, no sé si se acuerdan, la esposa de Vargas Lleras, propuso unificar las elecciones, tirarle un periodo, un añito a Peñalosa. Entonces, sí, era parte de la propuesta. Digamos, por atrás está ese debate de cuándo se elige. Bueno, finalmente yo tengo entonces, en relación a las gerencias, hay otra forma, o sea, para decir, hay otra forma, este texto hace una muy importante, muy novedosa, innovadora, ya lo dijimos, pero hay otras extensiones que podemos hacer este trabajo y que espero que podamos hacer juntos. Y formas de mirar este tema de la participación electoral que a mí me gusta. Uno es el tema de focus groups, o sea, imaginen este escenario al revés del que estamos ahora, en donde todos estamos sentados tipo, ¿no? Alrededor de una mesa y empezamos a charlar de por qué votan o no votan ustedes. ¿Qué lo llevó? ¿El papá le dijo, no le dijo? ¿Lo leyó en el diario? ¿Es para afiliar a un partido? Bueno, un poco más una reflexión colectiva. Eso miraría más como el mesonivel en vez del macro nivel, ¿no? Es otra forma de llegar quizá a mismas o diferentes conclusiones. Comparar casos específicos de municipios, en este trabajo hay visos de eso, hay más agregado de comparación, tiene una nota al pie respecto a la fase psicológica y eso, bien cuidado, digamos, pero se pueden hacer comparaciones específicas de casos y creo que puede ser interesante de las propias cosas que usted nombra. Hacer historias de vida sobre la participación electoral, o sea, de focus group, no, ni más como historias de vida de individuos. Eso, bueno, Green y Gerber lo han hecho en Estados Unidos, porque la gente se movió en algún momento. Y la otra, bueno, ya es mirar causalidad con experimentos con estudiantes, ¿no? Experimentos, muchachos sociales, no porque sean ratas de laboratorio ni nada de eso, pero sino porque son gente capacitada y en casi todos los textos que ustedes lean de experimento, el 70% cubren estudiantes de graduados de Estados Unidos. Ahí podríamos mirar causalidad, que es algo, digamos, más individualizado, que es bajo qué circunstancias ustedes se movilizan, ¿no? O sea, ¿por qué en el 2014-1, por ejemplo, que era uno de los problemas que el libro encontraba, la participación fue tan baja? Está bien, hubo el huracán, pero ¿por qué es tan baja, no? O sea, ¿bajo qué circunstancias te deprimió participar o aumentó tu participación? Experimento busca replicar eso. Y por último, esa es más académica. Las otras cosas son más policy, más de política pública. Como dijimos que estamos debatiendo el voto obligatorio, creo que hay 5 cosas sobre conclusiones que se pueden sacar de acá, de propuestas, digamos, si hubiera acá un legislador para decir. ¿Cómo hacemos para mejorar la participación en Colombia? Bueno, uno, voto obligatorio con sanciones, que se vea sanciones y no tener sanciones. Eso aumentaría la legitimidad de input. 2, listas cerradas y financiación pública, que estaba en la última reforma que suele pasar los benditos del Congreso. Eso garantiza 2 cosas: igualdad en el acceso, es decir, más gente con menos recursos más probable que pueda llegar, y 2, más probabilidad de tener lista cremaria, que hoy es fatal, ¿no? Otro tema fatal, digamos, que tenemos en Colombia, ni hablar, ese sí en lo local estamos peor.
Tres, más horas de votación. Colombia es el país donde menos horas hay para votar. Es fatal. 8 horas. O sea, no hay tiempo a salir, ir al carro y hacerse el desayuno, que uno ya se perdió la votación, ¿no? O sea, entonces, hay solo 8 horas para votar en Colombia. La mayoría de los países de América Latina tiene 12, o sea, 4 horas más es un montón, ¿sí? Y en promedio 11. Estamos lejos de eso. Es un cambio fácil de ley, no es muy fácil de hacer. Más puesto de votación, acá con la OEA lo deben ver, ¿no? El ejemplo que dimos es bastante sugestivo y la MOE tiene un trabajo bien serio sobre las ridículas distancias a medida que nos vamos hacia el sur, sobre todo, y hacia el Pacífico, que son los lugares del mapa 40, de la página 40, donde van a ver donde hay menos votación. Y el quinto es elecciones concurrentes. Eso sí, la literatura tiene acuerdo a nivel mundial. Cuando hay elecciones juntas, pegadas, del Ejecutivo y el Legislativo, y lo nacional y lo local, no hace falta que sea todo, pero a medida que hay más elecciones pegadas, más gente interesada en uno o lo otro va ese día. ¿Eso es bueno? No sé, pero aumenta el número. Si el objetivo es el número, lo va a aumentar. Si el objetivo es diferenciar temas, lo va a afectar, lo va a licuar, ¿no? Entonces, digamos, esas son cinco ideas que quedan ahí en el aire. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas, reacciones por ahí. Quisiera una precisión quizás sobre el voto obligatorio. No quisimos concentrarnos en este famoso argumento de Carta ahí para averiguar un poco qué sentido tendría en Colombia. No quisimos hacer un estudio general, digamos, de este tema, porque tiene muchísimos aspectos, incluso aspectos técnicos, digamos, ¿sí? Un argumento que siempre ponemos en contra del voto obligatorio, y particularmente desde las autoridades electorales, desde la registraduría, es que en un país tan grande, tan diverso, tan complicado como Colombia, ¿cómo vamos a poner un voto obligatorio en municipios amazónicos o del Pacífico donde las distancias son enormes? ¿Cómo vamos a obligar a la gente y les vamos a amenazar con multa de ir a votar cuando es objetivamente extremadamente complicado y costoso para ciertas zonas del país? Y además un argumento ético, además del argumento práctico. Es decir, una de las cosas que mostramos es que geográficamente las zonas donde menos se vota, lo hemos dicho, son zonas que han sido históricamente afectadas por la violencia. Porque en estas zonas, digamos, la guerrilla decidía que el día de las elecciones había paro armado y la gente no tenía que ir a votar, saboteaban las elecciones, mejor dicho, impedían que la gente se desplazara a votar, o había trifulca, había balacera, y la gente no se les quedó de la época. Incluso si hoy día ya no hay tanta violencia, pues se les quedó la idea de que el día de las elecciones pasa porque se va a armar la trifulca y vamos a tener problemas, ¿no? ¿Cómo vamos a decir ahora, Estado colombiano, ustedes tienen que votar o los multamos, cuando durante años no fuimos capaces de proteger a esta gente para que pudiera realmente votar y ejercer su derecho, ¿no? Entonces, es un poco complicado, ¿no? Entonces son argumentos limitados a ciertas zonas del país, pero de todos modos son argumentos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para un poco llevar la contraria. Entonces, como siempre, en teoría hay muy buenos argumentos a favor del voto obligatorio, pero una de las cosas que mostramos también en las comparaciones internacionales en América Latina, está bien el voto obligatorio, está bien el voto facultativo, pero el peor de los sistemas es donde hay voto obligatorio pero que no se aplica, es decir, que no se sanciona. Eso sí es el peor de los mundos, ¿sí? Entonces, de pronto, si no somos capaces de aplicar la ley, es mejor no hacerlo. Registro voluntario, voto obligatorio como debe, bueno, en Chile es el peor escenario que podemos tener en todo. Fue precisamente el caso, como lo mencionas, ya el caso que pasaba en Chile. Chile presentaba uno de los más altos porcentajes de participación electoral cuando tenía este sistema de voto obligatorio, pero con registro voluntario, donde el elector decidía en qué momento, en dónde y cómo se quería registrar, y efectivamente si quería registrar y se lo hacía era porque efectivamente iba a votar. Entonces
Entonces eso llevó a una sobreestimación de la participación electoral en Chile, que cuando se eliminó en el 2012 se dieron cuenta de que la participación era igual a la que la tenía el resto de América Latina con voto facultativo de 42% más o menos a lo que llegaba. No se alejaba para nada del contexto colombiano, del contexto de otros países donde estaba el voto facultativo, ¿no? Entonces es como el peor escenario de lo que podemos encontrar. Y también un poco retomando lo que mencionaba ya frente como a decirle a la institucionalidad que tienen que poner puestos de votación en Olaya Herrera, en las 7 veredas que tiene Olaya Herrera a 2 horas de distancia o 3 horas de distancia en lancha, que vale 100.000 pesos ir en un trayecto, ¿no? O sea, es imposible hacer eso. ¿Y cuál sería la medida, digamos, de la medida más efectiva? Es una primera llegada institucional, que básicamente no hay en estos territorios, ¿no? Entonces, si le decimos a la registraduría, tienen que poner puestos de votación, no puede llegar la registraduría sola con el puesto de votación, buenos llegué yo, no, porque no hay un abandono histórico, institucional en estos territorios que dificulta aún más los procesos, y lo hemos visto y lo vimos ahora en estas elecciones cuando hubo fuerte violencia política en las campañas, pero que si lo vamos a ver, no limitó la participación electoral en las locales. De hecho, la participación ahorita aumentó un montón con respecto a las de la vez pasada, e incluso en sectores y en territorios donde la violencia y el conflicto armado persiste, y no de un actor, sino de múltiples actores armados. Ahorita llegamos a una participación del 60%, si estoy mal. En todos los lugares aumentó la participación, y es un fenómeno también que queda ahorita para ver en continuaciones de estudios de qué pasó. Porque a pesar de esa violencia política comunal que se vivió durante la campaña tan fuerte, no afectó la participación electoral, y por tanto o la animó o la permitió o no interfirió en ella. No, son cuestiones que todavía quedan por analizar en este contexto de diversidad de actores actuando en un mismo territorio con distintas influencias y con distintos intereses. Sí, hoy justo estaba hablando con un profesor chileno que estábamos de visita en la universidad, y que me dijo, no, yo hace 6 años, cuando fue la reforma, yo estaba a favor de irnos al voto facultativo. Y la verdad ahora me doy cuenta de que tengo que volver al voto obligatorio. Y si ustedes se fijan, la propuesta de la mayoría de la gente que está marchando en Chile es ir hacia el voto obligatorio de vuelta. Y el voto obligatorio lo sacó la izquierda. Okay, cuando la mayoría de los estudios encuentran que el voto obligatorio tiende a favorecer, no todos, pero la mayoría de los estudios encuentran que el voto, y es el miedo de los partidos tradicionales, o sea, el miedo de los partidos tradicionales que pongan voto obligatorio, porque ellos ya total tienen su clientela, ¿sí? Entonces, es un debate un poco entre lo técnico y lo teórico, pero también un poco como el deber ser, o sea, ¿qué tipo de democracia queremos? A mí me gustaría que los de Olaya Herrera participen en elegir presidente, o que les cueste menos participar, digamos, ¿no? Pero tenemos este problema de que la democracia cuesta, y entonces es un debate complejo. Tenemos espacio para preguntas del público, no sé si alguien. Ahora recuerdo una propuesta, digamos, me gustaría saber ustedes cómo ven la viabilidad, que había una propuesta en la que decían que por medio del celular y por registro biométrico uno podía hacer el voto. No sé ustedes cómo verían que tan bueno sería como recurso utilizar el medio del celular y pues, que sea por medio biométrico. ¿A Putin le gusta eso? No sé, yo tendría estaría muy escéptico sobre la posibilidad de hacer una elección segura con este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, el debate sobre el voto electrónico in situ, digamos, con máquinas de votar es una cosa, pero además por celular, o sea, con todas las posibilidades de intervenir ahí, no sé, me parece que eso no da ninguna seguridad de poder hacerlo correctamente, ¿no? A lo mejor yo creo que eso es una cosa que podemos comprobar para elecciones internas, para consultas, para elegir candidatos de pronto donde no hay tanta participación y que son realmente para los interesados en participar en consultas y para abaratar los costos, porque ahora ningún partido quiere hacer eso porque ya después les enrostran que los costos, y entonces ya no hay consultas, lo que es un retroceso de cierto modo, digamos.
podemos, ahí sí yo creo que de pronto hay espacio para innovar en esto, pero para las elecciones ordinarias, digamos, ahí sí yo creo que se necesita una cosa muchísimo más sólida, que implica de todos modos que la gente haga el esfuerzo pues, de desplazarse un poco, que tampoco, digamos, por lo menos en las ciudades no debería ser una cosa tan terrible, digamos, ¿sí? Pero bueno. Y además volveríamos al mismo círculo de dejarle la participación a unos pocos, o a unos pocos no, a una cierta parte de la población urbana que pueda tener ese acceso mucho más fácil, así nos vamos, o sea, seguimos teniendo la misma dificultad de que poblaciones rurales participen de esa manera, si tenemos casos en donde municipios en donde la luz llega a 2 horas, ¿no? Entonces la gente aprovecha esas 2 horas para cargar el celular primero, para ver qué está pasando y ya, y se limitaría mucho más, yo creo, la participación en ese sentido, y también el tema de voto electrónico, Venezuela lo tiene, ¿no? Y pues qué tan confiable podemos ver ese sistema, ¿no? De que pueda ser intervenido, ¿no? Todavía es mucho más fácil de que pueda tener más complejidades a lo que hasta ahora tenemos y que medianamente llega a funcionar. Estoy con ellos. Soy muy escéptico del voto electrónico, que es una de las 3 modalidades que propone el registrador actual, by the way, ¿sí? Creo que hay una fuerza muy interesante, y acá está reflejado pura y duro el debate entre dinero y política. Si hay un tema, en tema de reforma electoral, es este y el financiamiento. Estos son los 2 temas que manejan el dinero y la política. Hay muchos intereses de empresas españolas, indias, etcétera, de software, atrás de que los votos sean computarizados. El mejor ejemplo es mirar lo que pasa en Estados Unidos, donde hay diversidad. Hay votos con papeleta, hay votos con Diebol, que es el muñeco de una prieta, y cada máquina y cada voto electrónico es diferente. Entonces yo creo que nos podemos apoyar en lo electrónico para la transmisión de datos, y creo que la registraduría en eso se ha invertido, es muy eficiente y cada vez lo hace mejor. Hay mucho error humano, es parte de la desviación estándar, lo organicemos, pero yo prefiero creer en los humanos. Sí, Alemania prohibió el voto electrónico y por razones de seguridad, y el Tribunal Constitucional alemán lo prohibió, y hay muchos países donde estamos absolutamente convencidos de que hay que hacer eso con conteo manual y todo. En Francia, sí, eso, digamos, somos súper modernos acá con nuestros tarjetones, porque en Francia son unos sobrecitos en que les pasan papelitos impresos con el nombre de cada candidato, y ponen el papelito del candidato en el sobrecito, y ponen el sobrecito. Entonces, después para contar, abre los sobrecitos y pone los... Bueno, es aún más artesanal, digamos, pero el conteo es público y es importante, y poca gente, ¿no? Yo y algunos interesados va realmente y ve es el Ministerio del Interior que organiza, entonces, pero el conteo es público, entonces los candidatos están, todo el mundo está encima, y se cuenta. Y no hay tanta reclamación porque pues el hecho de contar en público, digamos, da confianza. Más allá de que el voto electrónico sea confiable o no, tiene que parecer confiable, ¿sí? Y el hecho de contar físico, pues sí, es arcaico todo lo que uno quiere, pero sí da confianza. Y el hecho de que haya testigos en la mesa que pueden tomar la foto del E14 y después entonces miran en el sitio de registrador de hay un tachón y no sé qué, pero por lo menos eso da confianza de que sí, yo lo vi, ahí está, y puedo averiguar. Yo creo que eso son cosas importantes. Quería preguntarle respecto a qué opinan, o si quiere que analicen un poco el tema de las encuestas preelectorales, si hay una influencia en la determinación de votar o no. No hemos mirado el tema de las encuestas. Si hay una cosa que las encuestas no son capaces de registrar, es la participación. Las encuestas son buenas para darnos una visión bastante clara de las preferencias,
pero las encuestas no son tan capaces de decirnos si la gente va a ir a votar o no. Porque la gente sí puede decir que muy convencida, yo voy a votar y voy a votar por tal, pero el día de la elección no, está lloviendo, no sé qué, y no va. Y eso sí, las encuestas no lo captan muy bien, y cuando hay un desfase entre lo que ha dicho la encuesta y el resultado, muchas veces es por eso. No porque las encuestas se equivocaron, registraron efectivamente las preferencias tal como eran, pero no fueron capaces de registrar la intensidad de la preferencia, es decir, hasta qué punto la gente sí está muy convencida y sí va a ir a votar, ¿sí? Eso sí, las encuestas no lo hacen muy bien. Y eso y es la razón por la cual en el libro decidimos no apoyarnos sobre las encuestas, porque hay encuestas para registrar la participación y lo que hemos visto, por ejemplo, hay la del DANE, de la encuesta de cultura política que salió hace la semana pasada, creo. Es una encuesta que el DANE hace cada 2 años, creo, y es la encuesta más grande que se hace en Colombia sobre cultura política y sobre el tema de participación en particular. Esta vez entrevistaron a 40.000 personas, ¿no? O sea, los 70.000 de los mosqueteros o no sé qué que nos presentaron ahí, no, son 40.000 personas encuestadas de todo el país con una cobertura muy grande y eso, ¿no? Entonces es lo más preciso que podemos soñar de tener. Y la encuesta nos dijo que el año pasado en la presidencial votaron 75% de los colombianos. ¿Se acuerdan? La tasa de participación oficial no era esto. Entonces, de 2 cosas, o 3 cosas, ¿sí? O la gente miente, bueno, de buena fe, de pronto no se acuerda, piensa que sí, yo voté, ¿sí? ¿Sí? O hay errores de metodología en la encuesta, no sé, puede pasar, pero es como raro. O hay problemas en el censo, que también es uno de los problemas que discutimos. Probablemente al censo le falta depuración. El censo es muy viejo. Estamos con un censo electoral de los años 80 todavía, ¿sí? Que se supone que se depura automáticamente de las personas muertas, etcétera, etcétera. Pero pues siempre hay errores y los errores se quedan. ¿Y se quedan dónde? En Corferias. Y es por eso que Corferias tiene siempre la participación más baja de todo el país, porque ahí están todas las cédulas que no sabemos si existen o si no, qué pasa con eso. ¿Sí? Entonces eso es lo que, digamos, son ejemplos que muestran por qué las encuestas para este tipo de trabajo hay que tomarlas con mucho cuidado. No estoy haciendo un discurso anti-encuestas, repito, las encuestas son instrumentos fundamentales y yo sí creo que las encuestas son capaces de registrar las preferencias, pero tienen la dificultad, y que es cada vez más problemática por los encuestadores, de que las encuestas tienen limitaciones para tomar en cuenta la intensidad del voto que se traduce después en la participación. Bueno, creo que no habiendo más preguntas, pues felicitaciones a los autores por la publicación. A ustedes muchas gracias por asistir. Les recordamos que tenemos más eventos en esta librería, también en la sede norte, para que asistan y nos acompañen. También las transmisiones de los eventos las hacemos en nuestra cuenta de Facebook, @editorialUR, y nuestro programa de radio Las Voces del Libro. Allí también ya el profesor Jan estuvo por allí en algunos capítulos para que no se los pierdan. Y por supuesto la invitación a comprar el texto el día de hoy. Tienen descuento presentando el carnet aquellos que son estudiantes. Entonces, muchas gracias y muchas gracias. Gracias. Gracias, Nicolás.